Este episodio de la Estrategia del Día es traído por el Council of the Americas. Este 16 de octubre llega el simposio y la 13ª edición de los Premios Bravo en Miami, donde más de 500 líderes se reunirán para debatir el futuro de América Latina. Participa junto a los protagonistas de la región. Regístrate en el enlace en la descripción. Muy buenos días, yo soy Italia López y los saludo a nombre de Jimena Tolama, quien se enlazará para contarnos sobre el encuentro del capital privado y de otros representantes de la industria financiera en la ciudad de Nueva York. También la resolución expedita sobre aranceles que pide Trump, el divorcio de Kraft Heinz y un mal trago para Constellation Brands. No olviden hacer clic al botón de seguir el podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Esta semana, la agenda de buena parte de la industria financiera ha estado ocupada en la ciudad de Nueva York en distintos eventos. Por ahí estuvo la Bolsa Mexicana de Valores dando el campanazo de apertura en Nasdaq, la Bolsa Institucional de Valores tiene hoy su Viva Day y también está el PE Day de la Asociación Mexicana de Capital Privado, la MEXCAP. En este último evento, la asociación compartió los datos sobre el desempeño del capital privado en el primer semestre del año que ha estado marcada por la incertidumbre arancelaria. Según las cifras, el capital privado en México ha invertido más de $2,000 millones en 160 transacciones. La mayoría de estos recursos, un 36% para ser precisos, se destinaron al consumo discrecional y 24% a la energía, mientras un 14% fue para el sector financiero. Mientras tanto, en la primera mitad del año, el capital privado levantó más de $450 millones a través de 12 nuevos vehículos de inversión y registró 60 operaciones de salida, que es el momento en que un inversionista vende para recuperar su dinero y obtener una ganancia. Pero quien tiene todos los detalles del evento y las voces que estuvieron por allá es Jimena. Por favor, cuéntanoslo todo. Exactamente, Ita. Saludos desde la ciudad de Nueva York, desde donde aplica decir que está reunida media industria financiera mexicana. Ya es un clásico de todos los años este encuentro, que poco a poco se fue formando hasta conocerse mejor como el Mexico Investment Week, porque se juntan 3 eventos distintos, pero con la misma finalidad: amarrar inversión. En estos hay mucho networking, reuniones en corto y en privado y paneles de discusión con los principales actores de la economía, del sector de finanzas, pero específicamente enfocado en los inversionistas extranjeros, en los fondos, para que inviertan estos que son los que a su vez le inyectan capital a las empresas privadas. Uno es organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado, mejor conocida como la MEXCAP. El segundo corre a cargo de la Bolsa Institucional de Valores, que es Viva. Y al último de la semana lo convoca la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias. Entonces ya se imaginarán la pasarela de personalidades reunidas en la Gran Manzana, afianzando sus relaciones y buscando atraer ese capital. Pude estar presente en uno de estos 3, el de la MEXCAP, que es el que abrió el rally este martes 2 de septiembre, y que me parece un acierto que sea el que inaugure, porque se trata de la asociación que representa a 100 fondos de inversión de capital privado con presencia en México. Más interesante aún que a quien hayan invitado como orador principal haya sido a Roberto Lázari, recién nombrado director de Nafin Bancomext, buscando de alguna manera hacer un llamado a la banca de desarrollo a que no los olviden, a que inviertan más y cooperen juntos, justamente aprovechando que el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum pues no está peleado del todo con el sector privado, más bien por el contrario. Se ha visto una actitud de querer afianzar esos lazos y es algo en lo que absolutamente todos coinciden, al menos a directivos de los que yo he escuchado, especialmente porque aseguran que se nota que hay trabajo y un plan detrás. Entonces, en aras de que no se vacíen esas bolsas, quieren capital fresco y la era de Sheinbaum puede ser un buen momento para buscarlo. Lázari tuvo un buen recibimiento. Se le vio muy acoplado caminando por los pasillos del evento junto a la empresaria Altagracia Gómez, y quien ha sido la que le ha ayudado a Sheinbaum a tener un acercamiento distinto con los empresarios e inversionistas. Y Lázari, por su currículum y ahora el puesto que encabeza, no le es desconocido el terreno del financiamiento. Por cierto, me comentan también que, a diferencia de otros años, esta vez la sorpresa ha sido el número de inversionistas institucionales presentes, una cifra récord de 70 fondos, lo que daría cuenta que el interés por el potencial que ofrece México, pues de alguna manera sigue intacto, pese a la mezcla de indicadores económicos que hoy cuentan una historia un poco agridulce, según el cristal con que se mire, y pese a que persiste la incertidumbre respecto a qué va a pasar con el tratado comercial en esa revisión o renegociación. ¿Y cómo están midiendo ese interés? Bueno, según la MEXCAP, durante el primer semestre de este 2025, según invirtieron más de $2,000 millones en más de 160 transacciones.
un ritmo comparable con todo lo que se logró en 2023. Así que, al menos en los números de que se mueve capital, se mueve. Y de ahí el optimismo que manejan desde esta asociación y lo que pude platicar con su presidente, Pablo Kobayashi. Vamos a escuchar. La voz. Jimena, para que te des una idea, el año pasado crecimos el monto de inversión más de 130%. Es decir, en el 2023 se invirtieron alrededor de 2.500 millones de dólares. 2024, ya cerrando el año, invertimos más de 6.000 millones de dólares. Y eso de 2.500 a 6.000 millones se dio este saltote. Sí, okay. Un salto muy, muy agresivo. Y ahora, este año estamos viendo lo mismo. Este año ya registramos de enero a julio un total de 160 transacciones de capital privado, cuando el año pasado, en el mismo periodo de tiempo, se registraron alrededor de 125 transacciones. Entonces, tenemos este año ya un crecimiento de aproximadamente 30% en número de transacciones. Y eso habla mucho de lo que está sucediendo en términos de interés en el país. Entonces, hoy estas son las cifras que estamos discutiendo. Nos acompañan aquí siempre inversionistas institucionales, agencias multilaterales como el IFC, que es el brazo del Banco Mundial que invierte en empresas privadas, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre muchas otras. Y, por supuesto, están presentes también nuestros agremiados, que son los fondos de capital privado, los manejadores de fondos de capital privado, tanto los nacionales como los extranjeros, como BlackRock o Apollo o General Atlantic, que hacen inversiones en México, y muchos de ellos tienen inversiones en México por esta dinámica que estamos viendo, que el día de hoy es muy atractiva. Está siendo evidente que la cadena de suministro de Canadá, Estados Unidos y México está cada día más integrada. ¿Con todo y que viene una posible renegociación? Sí, con todo, fíjate, con todo y las tarifas que han sido un tema que ha agregado volatilidad, ¿por qué no decirlo?, al mercado, con todo y el factor del tipo de cambio, y con todo y que tenemos la renegociación o revisión del Tratado de Libre Comercio en puerta para mediados del próximo año. ¿Por qué está pasando eso? Porque al final del día lo que estamos viendo es que el gran ganador de toda esta dinámica mundial que está habiendo como producto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y algunos otros países del mundo es México. Porque México es el socio comercial más importante de Estados Unidos y seguirá siendo siempre y cuando, no siempre y cuando, aun y cuando este entorno es el que prevalece. Y México ya lo estamos viendo. México es el gran ganador, es el que tiene un trato preferencial con respecto al comercio de Estados Unidos, y en donde nuestra administración, la administración de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho una excelente labor negociando y poniendo una postura desde nuestro punto de vista correcta con respecto a los aranceles. Yo a ustedes sí los veo más contentos, eso sí, con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, en donde claramente sí se ve nuevamente una mayor apertura a la industria privada, al capital privado, a ese trabajo en conjunto. ¿Cuál es tu opinión? No, definitivamente esta es una administración que ha estado muy abierta a la inversión privada. Creo que está claro y han sido muy vocales en que las grandes brechas de inversión que tenemos en este país no van a poder ser solventadas únicamente por el gobierno, y que se necesita la colaboración entre el sector privado y el sector público. Y creo que esa es la manera correcta de enfrentar los retos que tenemos, para enfrentar el déficit que tenemos, y los resultados son estos, que con esta apertura la inversión fluye. No nada más tenemos récord en inversión extranjera directa, tenemos también récord en inversión de capital privada, e inclusive, a pesar de todos estos factores, un récord en exportaciones. México, como tú sabes, sigue siendo el principal exportador a Estados Unidos. El año pasado se exportaron más de 600 billones de dólares, más de 600,000 millones de dólares a Estados Unidos. Y este año, a pesar de este entorno que mencionas, no ha sido la excepción. Desde enero a julio,
nuevamente estamos batiendo récord. Ya se exportaron más de 265 mil millones de dólares de México a Estados Unidos en este primer semestre y ya creció la exportación nuevamente por arriba del 6%. Como ves, son niveles de crecimiento muy superiores al nivel del PIB que los que estamos reportando, y esta inversión que se está haciendo, combinado con esta dinámica de comercio, lo que va a hacer es acarrear a que en los siguientes 4 o 5 años, el resto del sexenio, empiece a generar una actividad económica muy importante. Y luego platiqué con Liliana Reyes, la directora general de Amexcap, que me dio un punto de vista muy interesante sobre cómo se tiene que comenzar a manejar un discurso de atracción de inversión, no solo para México, sino para toda la región de América Latina. Es decir, que México bien sea la puerta de entrada, pero que de ahí parta la oportunidad de los inversionistas para entrar a otros países de América Latina. Y es por esto que también vimos por aquí a la organización encargada del capital privado, incluso de Colombia, pero vamos a escuchar mejor lo que nos dice Liliana Reyes al respecto. Creo que tenemos que posicionar antes que México a la región. Yo creo que es el storytelling también tiene que ir primero para decir que dentro de los emergentes América Latina es una región muy importante. Y cuando haces el zoom después de esta región en la que seguramente hay mucho interés de los inversionistas, no solo basados en Estados Unidos, pero en Asia, en Europa, en Medio Oriente, pues entonces sí, cuando haces ese zoom, honestamente, pues México sale pues bastante bien, ¿no? Creo que eso también es importante. Nosotros lo que hacemos es generar información específica de México, de todos los atributos que tenemos y que no van a cambiar, algunos como situación geográfica, cercanía con el país más importante del mundo en términos pues económicos, políticos. Eso no va a cambiar, eso es un asset del país, el tamaño de la población, la economía, la sofisticación de las industrias. Y entonces creo que esta narrativa de hablar primero como región es importante. De hecho, hoy también está en el evento algunos colegas de Latinoamérica que también dirigen asociaciones de capital privado por el caso de Colombia. Y sí estamos pensando que ese es el camino correcto. O sea, si nosotros hablamos primero de la TAM, hace más sentido a los inversionistas y luego hacemos este zoom en los eventos, en los contenidos que hacemos, como que tenemos más potencia. Y estamos seguros que México, pues dentro de Latinoamérica, es ganador en muchos sentidos. Muchas de las empresas o los fondos que quieren entrar a Latinoamérica, pues ven la puerta de entrada en México. Y evidentemente eso les va a permitir conocer el mercado latinoamericano y poder ir a otros países como Colombia, como Perú, como Chile, como Argentina. Entonces creo que hace muchísimo sentido a unir estos esfuerzos y lo hacemos, colaboramos bastante. Creo que el tema de una asociación como Amexcap es que sí suma voluntades, sí suma talentos para un fin común, ¿no? Creo que somos buenos formadores de capital social, que hace la diferencia en todo, en política pública, en inversiones, en promover, en este caso México. Todos, aunque los fondos que están aquí, socios nuestros, en algunas transacciones seguramente son competidores, aquí se vuelve un espacio en el que todos estamos unidos para hablar bien las cosas positivas de nuestro país. Y eso pues es muy poderoso. Yo soy creyente del poder de la comunicación por un lado, pero sobre todo de la colaboración que muchas veces es lo que hace falta, ¿no? Yo he ido a eventos internacionales para hablar de México y me enfrento que de repente se está hablando de África y no se dice un país en particular, se dice África porque sería más difícil para ellos, estoy segura, promover alguno en particular. Los inversionistas sí tienen esta visión de región, sobre todo los que ahora queremos atraer. Entonces, hace mucho sentido Nueva York, hace mucho sentido empezar con el tema de Latinoamérica en general y México con datos muy concretos, ¿no? Querida Ita, te regreso al micrófono. Mientras tanto, me despido desde la ciudad de Nueva York para seguirles trayendo más historias que por aquí me he estado encontrando y enterando. Muchas gracias, Jimena. Acá estaremos a la espera de escucharlas. En otras noticias.
El presidente Donald Trump dijo que su gobierno le pedirá a la Corte Suprema una resolución acelerada para revocar la decisión de un tribunal que declaró ilegales muchos de los aranceles que le ha impuesto a distintos países. El argumento del mandatario es que es esencial mantener intacta su política comercial. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que su gobierno apelará ante el alto tribunal para obtener una reparación tan pronto como este miércoles, porque sería una devastación si se mantiene la sentencia del Tribunal de Apelaciones, el cual resolvió el viernes que Trump invocó erróneamente una ley de emergencia para imponer los llamados aranceles recíprocos a decenas de sus socios comerciales, además de los gravámenes a China, Canadá y a México por permitir el tráfico irregular de migrantes y el de fentanilo. Sin embargo, los jueces permitieron que estos aranceles se mantengan vigentes mientras prosigue el caso. La sentencia del viernes fue el último giro en una campaña arancelaria que ha sufrido retrasos, reveses e impugnaciones legales que han sembrado incertidumbre en la agenda del presidente y han dejado a varias empresas, inversionistas y a los socios comerciales de Estados Unidos en busca de claridad. De acuerdo con Bloomberg, si el tribunal finalmente anula los aranceles globales, la administración de Trump aún podría recurrir a otras vías legales, aunque son más limitadas, para imponer los gravámenes. Por ejemplo, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial o el artículo 301 de la Ley de Comercio. Acciones y reacciones. Divorcio en el pasillo de alimentos. Kraft Heinz, un gigante de los alimentos empacados conocido por productos como la catsup Heinz o sus macarrones con queso, anunció que se separará en 2 empresas que cotizarán en la bolsa, deshaciendo la unión que mantuvieron por 10 años y que nunca logró el crecimiento esperado. Tras la separación, una empresa que provisionalmente se llamará Global Taste Elevation se quedará con la catsup Heinz, el queso crema Filadelfia y otros condimentos y comidas envasadas, que son las marcas de mayor crecimiento global con ventas anuales de $15.400 millones. Mientras en la otra empresa, provisionalmente nombrada American Grocery, se quedarán los productos con un crecimiento más lento, como las salchichas Oscar Mayer y los snacks Lunchables, que generan ventas de $10.400 millones. El presidente de Kraft Heinz, Miguel Patricio, dijo que la separación permite colocar el nivel adecuado de atención y de recursos a ambas compañías, desbloqueando el potencial de cada una. Las acciones de Kraft Heinz cayeron hasta 6.8% en la sesión del martes. En lo que va del año, los títulos de la compañía han caído alrededor de 14%. De acuerdo con Bloomberg, los analistas tienen sus dudas sobre los resultados de esta decisión, en especial en momentos en los que los consumidores se están alejando de consumir productos procesados. Incluso la calificadora de riesgo Moody's colocó la calificación de la compañía en revisión para un posible recorte luego del anuncio, por la incertidumbre sobre la estructura de capital que tendrá. El movimiento tampoco convence a Warren Buffett. El famoso inversionista dijo a la cadena CNBC que está decepcionado con la separación de la empresa y que duda que esta medida resuelva sus problemas. Buffett también reconoció que la función que él ayudó a concretar desde Berkshire Hathaway hace 10 años no fue una idea brillante. En 2015, la intención era que la unión de ambas empresas impulsara el crecimiento y permitiera recortar costos. Pero en los últimos años, la empresa ha batallado con la inflación y el cambio en las preferencias de los consumidores. El último sorbo. Una mala para Constellation Brands, el productor de cerveza que comercializa Modelo Especial y Corona en Estados Unidos, que recortó sus previsiones para todo el año ante un menor consumo de cerveza de alta gama entre los consumidores hispanos. Las nuevas estimaciones de la empresa proyectan una caída de entre 4 y 6% en las ventas orgánicas netas para el año fiscal, en comparación con el crecimiento de hasta 1% que anticipaban antes. Constellation también redujo las expectativas de ganancias por acción. El CEO de la empresa, Bill Newlands, dijo en un comunicado que los descensos en la tasa de compra de cerveza de alta gama para los consumidores hispanos fueron más pronunciados que los descensos generales del mercado. La empresa había dicho previamente que más de la mitad de sus consumidores de Modelo en Estados Unidos son hispanos y que están gastando menos ante la preocupación por las medidas contra la inmigración que han sido implementadas bajo la gestión del presidente Donald Trump. El analista de Bloomberg Intelligence, Kenneth Shea, dijo en una nota que ve los males de la industria como duraderos, lastrados por los cambios estructurales tanto cíclicos como a largo plazo en la demanda. Llegamos a la mitad de la semana con lo mejor de la información económica y de negocios aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter @LaEstrategiaMX y en YouTube los episodios completos en video. Que tengan un gran miércoles. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.